Bien, pues esta va a ser nuestra primera clase y es sobre química. Creo que ustedes ya perfectamente saben lo que es la química, ¿no? ¿Qué es para ustedes la química? ¿O cómo la entienden? ¿O cómo la definen? A ver, ahí es su compañero. ¿Cómo te llamas, perdón? Moisés. Moisés, ¿qué entiendes por química? Tenía una carrera de física. Pero tú, ¿qué entiendes así como por la... ¿Para qué sirve la química? Como combinación de ciertas cosas. Combinación de ciertas cosas como sustancias, ¿no? Inclusive cuando hablamos, por ejemplo, ahora como del COVID, que decís, no, es que lo que te van a poner es muy químico. ¿Qué querían decir con eso? Invasivo. Que puede ser invasivo o nocivo, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a mecatrónica, ¿me dijiste? Química. Desde tu punto de vista, ¿por qué quieres estudiar química? Pues para crear nuevos medicamentos. Para crear nuevos medicamentos. ¿Tú? Mecatrónica. Mecatrónica. ¿Cómo te puede servir la química en la mecatrónica? Estoy analizando yo también. Sí, también hace. Vamos por partes. ¿Qué hace la mecatrónica? ¿Le pueden ayudarnos con eso de mecatrónica? Dime. Estudia más o menos sobre todo también de química, algo que tiene que ver con composiciones del ADN. Ajá. Y tiene que ver con bueno, no tiene que ver con eso, pero también estudia un poco de las corrientes. Un poco, ¿no? Sí, muy bien. De hecho estaba pensando sobre todo porque me metieron en una apuro ahora que era una mecatrónica. Pero bueno, también tiene que ver con el movimiento, ¿no? O sea, de aparatos, por ejemplo, de robots, cosas de este tipo. Y recuerden que los aparatos funcionan por energía. Celdas electrovoltaicas. Las celdas electrovoltaicas funcionan muchas por reacciones químicas, como las pilas de zinc, es un ejemplo. O también podemos hablar de sustancias químicas como los lubricantes, los fluidos en ciertas máquinas. O podemos hablar también, ya en el caso específico, a lo mejor de aparatos más pequeños, como microbots, ¿no? También, o nanobots, para utilizarlos también dentro del área médica, por ejemplo. Todo lo robótico, o ¿cómo se llaman? Las prótesis mecánicas también, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues tratamos de buscar la aplicación, y de hecho, a veces cuesta un poco de trabajo entender si hay como esta relación con las carreras que vamos a estudiar en la química, pero en realidad pues, siempre, ¿no? Los materiales que vas a utilizar para fabricar algo mecatrónico, pues son materiales de acero, de titanio, de paladio, todos los metales que podemos encontrar. Entonces, pues en realidad la química siempre se visualiza de esta forma, ¿sí? Es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? ¿Qué es una ciencia para ustedes? Pues algo que estudia un tipo de cosas. ¿Y cuál es el objetivo de la ciencia en nuestra sociedad? Explicar fenómenos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo, esto es científico, se supone que tiene un poco más de peso y es más creíble, ¿no? Por ejemplo, si les dicen, fíjate que te soñé y que tenías un accidente y es muy probable que te ocurra. ¿Eso es científico? ¿Por qué? Porque es como un pensamiento, ¿no? Es como un pensamiento, es una situación que estás como visualizando. Entonces, el hecho de que sea una ciencia nos da la posibilidad o nos da la certeza de que pues prácticamente lo que estudiemos a partir de esto es real, existe como tal y se puede aplicar. La ciencia trata de explicar todos los fenómenos. La química trata de explicar los fenómenos químicos, los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Cosas como la oxidación, ¿no? Si tú dejas un clavo a la intemperie, al paso de unos años, 15 o más, si tú lo tocas, se deshace. ¿Qué fue lo que pasó? Se oxidó. Se oxidó, y ahora sí, ¿qué es oxidación? Químicamente, desde sus clases de prepa. Aprendieron un poco, igual ya no se acuerdan, cómo se balancea una ecuación por el método de oxidorreducción.
¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Le dije, no, profe, no vengo preparado. Bueno, más o menos, cuando decimos oxidación, hablamos, o reducción, de intercambio de electrones. Una sustancia pierde o gana electrones en estos procesos de oxidación. Entonces, si yo, por ejemplo, a ese clavo, bueno, voy a suponer que soy la industria, lo diseñé hoy a las 10 de la mañana. Y el clavo está nuevo, se ve plateado como este, y lo pongo en un salón. ¿Qué características tiene ese clavo? ¿De qué está hecho? De hierro. De hierro. Y el hierro es un elemento químico de la tabla periódica que tiene, no me acuerdo cuál es su número electrónico, número atómico, tiene un número atómico. ¿Qué representa esto? Que tiene electrones y protones. Esos electrones y protones forman pues prácticamente lo que es el elemento químico. Mientras que tenga todo junto, todos sus electrones y sus protones, ese material va a estar estable. Pero si se los quita, se vuelve inestable. Cualquier elemento químico que pierda electrones se vuelve inestable y cambia sus propiedades físicas y químicas también. ¿Sí? Por eso es que el clavo después de 10 años se va a deshacer. ¿Por qué? Porque va a llegar el oxígeno y se va a pegar alrededor del hierro, cuyo elemento químico es Fe. Entonces, Fe más O, ¿qué les da? Óxido de hierro. ¿Sí? Obviamente lo sabían, ¿no? Eso es lo que les va a dar el óxido de hierro. Entonces, la química trata de explicar todos estos fenómenos. También estudiamos en protones también. Estudio también nitrógeno para poner los carros en el robótico. También se pone creo que tiene color, ¿no? Creo que de varios. Sí, exactamente. O por ejemplo, el nitrógeno, no sé si han visto que en muchos lugares dice, te inflamos las llantas con nitrógeno. Bueno, es una propiedad que encontraron en el nitrógeno, que es menos denso que el aire. ¿De qué está compuesto el aire? Sí. Ahí está una canción, pero es muy raro, no lo creo que la conozca. Es oxígeno, nitrógeno y argón, lo más común que tiene el aire. Entonces alguien dijo, y si a las llantas, en lugar de ponerles todo eso, nada más le ponemos un gas a ver cómo funciona, y les pone nitrógeno porque es más denso, es menos denso, más ligero, y se calienta menos. Cuando vas en carretera, el gas de las llantas, pues a veces hasta explotan en los camiones sobre todo, ¿sí? Y el nitrógeno tiene menos posibilidades de hacer eso. Todo esto son propiedades químicas. ¿Les gusta cocinar? Más o menos. ¿Qué pasa cuando pones un filete que es rojo en la estufa con un poquito de aceite de oliva? Se va cociendo. Pero cambia de color, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces ese cambio de color es una reacción química. Todas las sustancias, por acción de calor, pues van a cambiar de color. Vamos a suponerlo así, se desnaturaliza la proteína. Entonces, eso estudia la química. Es la ciencia que va a estudiar la materia. ¿Sí? La materia y sus transformaciones. ¿Qué es la materia? Pues todo lo que ocupa Un lugar en el espacio. ¿Sí? Y hay una ley para la materia. ¿Cuál es la ley de la materia? Que es la misma que la de la energía. ¿Cuál es la ley? Se llama Ley Universal de la Conservación de la Materia. Que no se crean. Solo se transforma. ¿Sí? Entonces, retomando los ejemplos que acabamos de tener, nosotros, pues prácticamente, al clavo le cambiamos sus propiedades químicas, lo transformamos. Pero si yo tengo ese clavo y pesa 10 gramos, lo que quede deben ser 10 gramos. O sea, no hay pérdidas en la naturaleza. Por ejemplo, cuando pones a hervir agua, todos van a decir, no, cuando pones a hervir agua se pierde. No se pierde. En realidad lo que pasa es que una parte queda hirviendo y una parte sí que se evapora. Pero la masa es constante, ¿sí? La materia es constante. Hasta el momento lo que se sabe, ¿no? Inclusive se supone que la cantidad de materia en el universo
es finita. O sea, la que se creó es la que va a existir. La única diferencia es que se está expandiendo. Por ejemplo, si nosotros somos la representación del universo, cuando ocurrió el Big Bang, todos nosotros somos la materia que se creó en el universo. Pero saliendo de aquí, él se va a ir a su casa, yo también, usted también, y empezamos a irnos por todos lados. ¿Seguimos siendo la misma cantidad de materia que inicial? Sí, pero estamos expandiendo. Eso es lo que le ocurre al universo. Entonces, la química dice, pues vamos a estudiar qué es la materia. Ah, pues que son elementos químicos. ¿Cuántos elementos químicos hay? 115 naturales y los demás son artificiales. ¿Cómo se hace un elemento químico artificial? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la base de la tabla periódica? Bueno, el orden. ¿Cómo se numera? Del 1 al 100, más o menos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque el 1 nos está diciendo que tiene un protón. Es decir, el primer elemento químico de la tabla periódica que tiene 1 es un protón. Hidrógeno 1. Y luego viene litio 2, berilio 3. Quiere decir que los están ordenando por el número de protones. El hidrógeno solo tiene un protón. El litio tiene 2. El berilio tiene 3. Sodio creo que tiene 4 o 5. Vamos a poner la tabla periódica para que la vean y vayan entendiendo la idea general. También les voy a pedir para la siguiente clase que se traigan una tabla periódica, porque luego sí las necesitamos. Es que estoy examen. Ahí está. Fíjense ahí, ustedes pueden observar el ordenamiento de la tabla periódica. Y eso es muy importante en química. Esto es lo que está estudiando la química. Cómo se comportan los elementos químicos que constituyen la materia. Todos estos elementos químicos se encuentran en nuestro planeta. Y se supone, a las posibilidades de análisis que tenemos los humanos, que son los únicos que existen en el universo, se supone. Pero en realidad es lo único que hemos identificado aquí, porque qué tal que llega un asteroide y dices, ching, trae algo que no estaba aquí, ¿sí? Pero bueno, químicamente es lo que nosotros conocemos. Y estos tienen categorización, ¿sí? Prácticamente, no sé si ustedes de niños pensaban que podían mezclar todo y iba a salir algo nuevo. Cuando estábamos niños, no eran así niños curiosos que pensaban, ¿qué pasaría si mezclo todo? ¿Sí lo hicieron nunca, lo hicieron de niños? Más o menos, así como que, ¿qué pasa si mezclo shampoo con jabón y luego le echo cloro? Y ya andan explotando, ¿no? Bueno, todo esto puede reaccionar, pero existen reglas. Entonces la química estudia cómo estos elementos químicos que conocen o que constituyen la materia pueden reaccionar unos con otros. Por ejemplo, ¿cómo se les llama a este grupo que está aquí? Litio, berilio, sodio, potasio, estos dos, del 1 al 2. Tienen un nombre. ¿Cómo creen que se les llama? No, vamos a bajarle así. Vamos a ver si les aparece ahí. Son de la serie de los no metales. La tabla periódica se va a clasificar con base al color. Esos son los metales alcalinos. Estos son los metales alcalino-térreos. ¿Sí? Ahí está, alcalino-térreos. ¿Qué significa eso? Que comúnmente los encuentras pues, en el suelo. Pues se llaman alcalino-térreos, en la corteza terrestre. Los otros, pues obviamente también, pero en menor cantidad, los que son los alcalinos. ¿Sí? Estos dos se llaman metales. ¿Sí? Son los metales alcalinos. Tienen capacidad de reaccionar generalmente con un grupo, ¿sí? Que son donde se encuentra el oxígeno, que son los no metales, ¿sí? Metales y no metales pueden reaccionar. Estas cosas son las que estudia la química. De hecho, por eso les digo que el centro de esto es la tabla periódica.
Entonces, cada elemento químico que tú ves aquí tiene un número superior, que es el número atómico. El número atómico representa cuántos protones tiene cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esos protones lo que van a hacer, él nos dice qué tan complejo es un elemento. Por ejemplo, el más simple es el hidrógeno, ¿sí? Pero estamos hablando del hierro. Vean cuántos electrones puede tener o protones. Puede tener 26 protones. Ok. ¿Saben la diferencia entre un protón, un electrón y un neutrón? Esta es la base de la química. Protones, ¿qué carga tienen? Positiva. Positiva. Electrones, negativa. Y neutrones no tienen carga. Se dice que son neutros. Entonces, cuando yo les digo que el número atómico que está aquí arriba en la tabla periódica, bueno, acá, representa el número de protones, les estoy diciendo que tiene 26 cargas positivas. Y un elemento químico debe tener lo mismo de cargas negativas, entonces el 26. ¿Sí? En los neutrones ahí sí cambia un poco, por eso lo veremos más adelante. Entonces, entre más avances a la tabla periódica, más electrones tiene y más complejo es. Por eso es que es importante que comprendamos el funcionamiento de la tabla periódica en química. Literalmente, esto es la base de entender muchas cosas de lo que ustedes van a estudiar. Por ejemplo, la naturaleza de un material. Las aleaciones. ¿Sí saben qué son las aleaciones? Por el acero, por ejemplo. La aleación es hierro. Cuando lo mezclas con se convierte en acero. Tiene las mismas características del hierro, pero el acero no se oxida tan fácilmente. Por eso nos venden clavos de acero inoxidable. No son solamente hierro, sino que están combinados con carbón. Cobalto ¿dónde está? Con níquel, por acá estaba cobalto, níquel, nos dan amalgamas como el atón, ¿sí? Y así podemos combinar la materia pues constantemente. Entonces es importante que nosotros comprendamos el funcionamiento de esta tabla periódica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? La materia se tiene que medir. ¿Cuál es, por excelencia, el sistema que nosotros utilizamos para medir la materia? Comúnmente. Acaban de salir de física. ¿Qué estaban viendo en física? Platiquen. Las mediciones. Mediciones. ¿Y qué es para midiendo? Magnitud. Magnitudes. Una magnitud, por ejemplo, ¿cómo la mides? La más común, la unidad de magnitud. Un kilómetro. Un kilómetro. Si yo les estoy hablando de materia, ¿cómo pesarías la materia? Ya se los dije. ¿Cómo pesarías la materia? Pues en kilos, ¿no? Sí. Pero resulta que es más difícil, porque por ejemplo, si yo agarro un metro, puedo medir esta zona sin ningún problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la materia cambia? Esto es una unidad sólida, de tal forma que si yo mido aquí, vamos a suponer que es 1 metro, y luego me voy aquí y mido 1 metro, va a ser fácil comparar con ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo tengo kilos? Vamos a hablar de kilos. Tengo 1 kilo de agua y luego tengo 1 kilo de algodón. ¿Qué diferencia encuentran? Los dos son 1 kilo, pero tiene una diferencia. La densidad. El kilo de agua a lo mejor va a caber en una botella de 1 litro, pero el kilo de algodón va a ser muy grandote. ¿Sí? Bueno, peor tantito. 1 kilo de agua, me voy a poner a contar las moléculas. ¿De qué está hecha el agua? H2O. Moléculas de hidrógeno y oxígeno. Entonces voy a agarrar el agua. Una molécula de hidrógeno, 2 de oxígeno. Y luego de repente cuento el número de moléculas. Y resulta que tenía 100. Y luego me voy al algodón. El algodón va a ser carbono y hidrógeno. Ya no es lo mismo. Carbono y hidrógeno empiezo a contar y resulta que son 50. 100 y 50 no es lo mismo, pero pesan 1 kilo. Entonces, tengo 1 kilo de cada sustancia, ¿sí? Pero resulta que al momento de analizar las propiedades
resulta que tengo más moléculas de agua que de algodón. Entonces, la medición se vuelve más compleja, porque yo quería medir, pues, con una unidad de medición que no es compatible para comparar. Eso es lo que tratamos de hacer en química, medir. Y entonces, el kilo sí funciona, pero funciona una segunda unidad más importante, que es el mol. ¿Sí han escuchado el mol? ¿A cuánto equivale un mol? 6.020 por 10 a la 23. Todo eso. Si yo me pongo a contar moléculas de agua, que dijimos que eran 100, y acá son 50, las puedo transformar a moles, sabiendo que ahora mi unidad va a ser un mol, porque está en moléculas. Y así sí puedo comparar. Eso, por ejemplo, va a ser medio mol, bueno, un mol completo, y este va a ser medio mol. Porque ya estás contando moléculas. En lugar de usar un metro, pues ya usas el mol. Pero también lo vas a poder convertir a kilos. ¿Sí? Va a representar, a lo mejor un kilo de agua es medio mol, y el algodón es un cuarto de mol. Pero ya con la cuestión del mol puedes medir la materia. ¿Sí? Entonces por eso es que en química generalmente partimos de esto. Comúnmente la unidad que vamos a utilizar siempre es la unidad del mol. Pero bueno, proyecciones de la química. Queremos estudiar cómo se va a comportar la materia. Ya empezamos a hablar de cómo se comporta. El agua, bueno, hablando desde el punto de vista de la perspectiva, su comportamiento va a ser distinto al del algodón, porque está hecho de hidrógeno y oxígeno, y el algodón está hecho de carbono y hidrógeno. Inclusive, el agua humedece y el algodón no. Tú lo tocas y está seco, ¿no? Entonces las propiedades que está un elemento químico pueden variar. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del cloruro de potasio? El cloruro de potasio se utiliza para la inyección letal. Te inyectan el cloruro de potasio y como el corazón trabaja con cloruro de potasio, se detiene. Es hermano del cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal común. Y tú te pones un montón de sal en la comida y vas a decir, no te mata, pero sí te mata lentamente. Pero, por ejemplo, tiene propiedades totalmente distintas. O el agua, por ejemplo. El agua está hecha de H2O, hidrógeno y oxígeno. Tú respiras oxígeno, pero intentas respirar hidrógeno. Es un gas tóxico. Y inclusive es explosivo. Había un dirigible hace muchos años que trabajaba con hidrógeno. ¿Creo que era el Zeppelin? No, es el Zeppelin nada más. El Zeppelin es un grupo. El Zeppelin estaba hecho de hidrógeno y entonces chocó en una como una torre y se salió el hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre cuando se sale el hidrógeno en presencia de aire? Interactivamente forma agua, hidrógeno más oxígeno y crea una explosión. ¿Nunca lo han hecho en prepa? ¿No? ¿En qué prepa estuvieron? Pones cloruro de zinc y le pones poquita agua y se empieza a liberar hidrógeno. Lo capturas en una probeta y luego le haces así, ¡pum! Y en cuanto le haces así, se hace una flama en el aire. ¿Como un volcán? ¿Eh? ¿Una erupción? ¿Un volcán? Sí, pero es menos, o sea, el gas no lo ves. Date cuenta que haces la reacción química, pones cloruro de zinc con agua y pones una probeta al revés, porque el gas va a salir. Luego te la llevas así, pero tapada. Y tienes que hacerlo súper rápido y ¡pum! Se ve así como cuando, no sé si ustedes lo han hecho, que te pones gas del encendedor aquí y le haces así. Bueno, si el profe está bien loco. Pero bueno, como esas cosas, ¿no? Se produce un gas flamable. Entonces, el comportamiento de la materia va a depender del elemento químico que lo conforme. Inclusive aquí es bien interesante porque ¿ustedes de qué están hechos? Químicamente hablando. Carbono. Carbono y hidrógeno. ¿De qué está hecha la gasolina? De lo mismo, carbono y hidrógeno. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? ¿De dónde vienen los combustibles fósiles?
de los dinosaurios. Se supone que los animales que murieron hace millones de años atrapados, no sé si haya sido cierto, pero se supone que fue por la extinción masiva del cometa que pegó ahí en Yucatán, y muchos animales murieron y quedaron prensados en la tierra. Cuerpos de animales, a través de procesos químicos, presión, temperatura, se hizo un lodo, que es el petróleo. Por eso es que tienen lo mismo que nosotros. Pero fíjense, nosotros tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la gasolina también, pero esto tiene propiedades totalmente distintas, inclusive nosotros tenemos vida. Así es de extraña el comportamiento de la materia. ¿Sí? ¿Cuáles elementos químicos son líquidos? Que los puedes poner en la mano. El mercurio, pero es tóxico, y el galio. De hecho, te dan un cubo de galio, te lo pones en la mano y se hace líquido. Entonces, las propiedades y comportamiento de la materia son muy distintas dependiendo del elemento químico. Pero, por ejemplo, si pones mercurio con oro, ya no se hace líquido. Es una amalgama. Ya no se usan, pero antes te las ponían en los dientes. Generalmente la materia la puedes visualizar de manera física. ¿Sí? La puedes tocar, la puedes palpar. Pero esa materia física está unida por lo que se conoce como elementos químicos unidos por enlaces. ¿Ustedes cómo están unidos? Si están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿qué tipo de enlace hay adentro de ustedes? ¿Han visto enlaces en química? ¿Se acuerdan de algunos? ¿No? Polar. Enlaces polares, y enlaces iónicos, enlaces covalentes, todos esos. No polaridad, ¿no? También. Esos enlaces, pues prácticamente son los que hacen que estemos unidos. Porque yo cuando camino no me desmorono como un terrón de azúcar. O sea, porque literalmente, pues, aunque tú ves la piel, en realidad no está unida más que por enlaces. Y esos son millones de enlaces que están en tu cuerpo y hacen que la materia se mantenga unida. Si, por ejemplo, agarras un terrón de sal y lo mueles con mucha presión, se desmorona. Nosotros también, pero tendríamos que meternos a una máquina, por ejemplo, ¿no? Esa es la naturaleza de la materia. En realidad la materia está unida por enlaces, pero en cualquier momento se va a desaparecer. ¿Dónde están nuestros muertos? No, hombre, igual ya no los comimos. ¿Se han pensado eso? La materia no se crea ni se destruye. Los campos de cultivo donde se preparan, no se preparan, se siembran los alimentos, seguramente ahí hubo hace millones de años gente enterrada. Entonces, generalmente, siempre les digo en mis clases de química, ustedes están con, bueno, yo también, nos estamos comiendo a nuestros ancestros. ¿Sí? Porque literalmente, por ejemplo, puedes sembrar en un campo que ya ni siquiera sabes que había huesos y terminas produciendo ahí, ¿no? De hecho, ahora creo que hay una nueva, no sé si me acuerdo cómo se llama el término, un nuevo sistema que a tus familiares que han fallecido los creman y te entregan las cenizas y los plantas en una maceta de frutas o de hortalizas. Suena bien raro, ¿no? Yo no sé, abuelita, hay compra una manzana, un aguacate, un limón, ahorita que está tan caro, ¿no? Pero se fijan, pues literalmente esto es una relación de materia. Entonces la materia nunca se va a destruir, se va a transformar. O sea, literalmente un día nosotros vamos a hacer una manzana o un plátano. Tal cual. ¿Sí? O sea, algún día nos va a aprovechar la naturaleza. Ya no sé qué. La materia la vamos a encontrar en varias formas, ¿sí? Una de ellas es líquida, otra de ellas es gaseosa y otra va a ser, pues literalmente líquido, sólido, gaseoso, la forma plasmática, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. Toda la materia en estado líquido, sólido y gaseoso existe en el planeta Tierra.
Allá afuera, en el espacio, es más difícil encontrar un líquido. ¿Han visto películas así futuristas o donde hablan del espacio? Interestelar o Paradox, algo así que están en Netflix. Generalmente en esas películas siempre se ve que cuando hay un monstruo que abrió la compuerta y la persona sale expulsada al espacio exterior, ¿qué le ocurre? Se congela, o inclusive a veces se ve que hay agua o el vapor de la nave y se ven que se hacen picos y ahí se encajan y se mueren, ¿no? Prácticamente eso ocurre en el espacio. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de la teoría que dice que el planeta Tierra no tenía agua y que llegaron cometas? Los cometas son hielotes que andan en el espacio. ¿Sí sabían eso? Son hielotes. La cola que se les ve es la cola de vapor de agua. Cuando los vemos así que pasan cerquita y que nunca lleguen, la cola es literalmente gas que se está desprendiendo del estado sólido. ¿Sí? Entonces, los tres estados de la materia literalmente solamente existen en el planeta Tierra, que hemos comprobado. No vas a encontrar un líquido en Marte, no vas a encontrar un líquido prácticamente en Júpiter, pero sí puedes encontrar los estados gaseosos, curiosamente. Sí, por ejemplo, los anillos de Saturno son estados gaseosos y son polvos. Y existe un tercer estado de la materia que es el plasma. ¿No he escuchado hablar de él? ¿Sí, no? ¿Qué es el plasma? Bueno, así, no importa que sea algún término aquí en la Tierra. ¿Qué es el plasma aquí en la Tierra, por ejemplo? Porque dicen, vamos a comprar una plasma. Yo escucho mucho eso. Una tele. ¿Tendrá relación con esto? Sí, digan, no, sí. ¿Cómo funciona un televisor? ¿Se han puesto a pensar? También es química. ¿Tú sabes cómo funciona el plasma? ¿Más o menos? ¿Lo que es? Bueno, no sé bien, pero como materia muy alta. Sí, más o menos. Fíjense, cuando escuchan esto de que voy a comprar un plasma, en realidad están comprando un aparato que produce radiación a altas temperaturas. ¿Qué es lo que ocurre? El cuarto estado de la materia no existe en nuestro planeta de manera natural. Solamente existe en las estrellas rojas, como el Sol. Esa luminosidad que nosotros vemos en las películas, en algunos videos, que es como el vapor que se ve del Sol, es plasma. ¿De qué está hecho el Sol? De un elemento químico que empieza con H y no es hidrógeno. ¿Cuál? Helio. El helio, como el de los globos, en el Sol está prendido. Alguien fue y le prendió al Sol. Entonces está a unas hiper mega temperaturas. Cuando un gas se somete a temperaturas extremadamente altas, se convierte en iones. Los iones tienen estas dos cargas, positivas y negativas. Un ion, literalmente, como es un estado energético excitado, emite luz y colores. ¿Han escuchado hablar de la aurora boreal? Que es una serie de colores. ¿Qué es lo que ocurre? El Sol hace una expulsión de plasma que lleva muchos protones y neutrones y electrones. Esos vienen a través del espacio. Y luego el planeta Tierra tiene un campo magnético. Los atrapa y empiezan a girar. La fricción con el aire y el giro y la energía que trae hace que produzcan los colores. ¿Tienen peles viejitas? ¿O ya no tienen? ¿Sí todavía? Bueno, no sé que no vayan a hacer eso. ¿Qué pasa si les pones un imán enfrente? Y se distorsiona la imagen, porque estás jalando los electrones con el imán. Las cargas del imán traen los positivos, traen los negativos, y los negativos los positivos. Y eso hace que distorsiones la imagen. Y si le pegaste el imán, olvídate de tu tele, ya no vas a olvidar hasta que lo desmagnetices. Y pues se requieren métodos muy difíciles, ¿no? Bueno, esas teles ya no funcionan, ya casi no se ven o solamente con cambio. Pero luego vino el plasma. Alguien descubrió la propiedad de estos que producían colores
y una imagen más nítida. Entonces dijeron, no podemos tener el plasma en la Tierra porque es muy caliente. No, o sea, para producir el color del sol necesitaríamos un sol, imposible. Pero alguien dijo, ¿y si hacemos modelos a escala? ¿Cómo? Dice, pues haz cuadros muy pequeñitos que tengan plasma adentro. Muy pequeñitos. Le metes 0.00001 gramos y lo prendes con electricidad. Y esos son los clústeres de sus pantallas de plasma. ¿Por qué creen que cuando se daña un clúster se ve la imagen ya cortada? Tiene muchos clústeres, muchos cuadritos y cada uno tiene un gas. De hecho, las teles de plasma atrás tienen una protección. Cuando se rompen, hay que llevarlas inmediatamente a la basura o a un taller porque se liberan gases tóxicos. Tienen gases tóxicos y mucha gente no sabe eso. Igual estas tienen plasma. ¿Sí? Y cuando, ¿cómo es que funciona? Le metes una corriente eléctrica, se prenden todos los clústeres y te da la imagen que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Esa es la función del plasma. Es un estado de la materia que se decidió aprovechar. Por eso la gente dice, ay, vamos a comprar un plasma. Entonces sí tiene que ver con química. Y ahora hay más. Inclusive, ¿qué pantalla es el CD, no? El de Liquid, no sé qué. Ha cambiado mucho. Todo eso es química. Todas las pantallas que tenemos en las computadoras, en los celulares, en los smarts, en todas estas situaciones, son plasmas la mayoría. Entonces eso nos va a permitir, pues prácticamente, un buen funcionamiento. 3 estados: líquido, sólido y gas. Ahora sí, díganme, ¿cómo son los líquidos? ¿Cómo son los líquidos? Propiedades. ¿Cómo definen a un líquido? Denso. Denso, tiene mucha densidad. ¿Qué es la densidad? Aquí, nuestra densidad es menor. Si invitamos a todos los grupos y los queremos meter aquí, ¿qué va a pasar? Nos voy a dar COVID aparte. Vamos a estar todos pegados unos con otros. Esa es la densidad. Entre más objetos tienes en un área, se dice que es más denso. ¿Por qué el líquido es más denso? Entonces, porque las moléculas, por ejemplo, del agua, están pegadas unas con otras. Si yo pongo aquí un litro de agua, van a ver inclusive la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo. Tengo un litro de agua. Está ahí, sin temperatura. Está, literalmente las moléculas están unas con otras. ¿Qué pasa si yo le pongo calor? Si yo, por ejemplo, aquí llenara el salón de gente y luego aventara un cohete o prendiera el salón, ¿qué van a hacer ustedes? Las moléculas hacen lo mismo. El líquido empieza a sentir calor, las moléculas se llenan de energía y empiezan a evaporarse, a volar y pasas al estado gaseoso. ¿Sí? Entonces el líquido pasa al estado gaseoso. ¿Le dio esa mis analogías? No, pues sí, ¿no? Es la simulación de la energía. Literalmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás? Bueno, no, es un ejemplo muy... Estás en una discoteca y se enciende el escenario, pues, la gente sale corriendo, pero pues es la simulación, ¿no? O sea, es la analogía. Y el estado sólido, le quitaste toda la energía. Ahorita que tuvieron frío en la mañana, ¿tenían ganas de moverse? Tampoco las moléculas. Las moléculas de un hielo, háganme cuenta que son personas y hace mucho frío, hay que quedarnos juntos. Y mientras que no haga calor, no te muevas. Y entre ayer más abrazos, no me importa que no hay COVID, abrazan. Y se están ahí, amarradas. Entonces, el estado sólido, como característica, no tiene, bueno, pues literalmente no se puede deformar. Sus moléculas están tan juntas, es como el metro. Ya metiste tanta gente que ya no cabe más, aunque siempre cabe uno, ¿no? Pero ya no cabe ninguno más. Cuando hay más movimiento, puede fluir, que es el estado líquido, adopta la forma del recipiente. Y los gases se esparcen, ¿sí? Se expanden por donde quieran. Pues les decía, si aquí pones un cohete, bueno, un cohete, salimos todos corriendo, ¿no? Pero es por esta situación, por estos estados de la materia. Entonces la materia va a presentar estos 3 estados de agregación. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues hemos terminado por el día de hoy. Y pues
Espero que les haya gustado la clase, y si no, pues ni modo. Si no, ¿cómo se llama? Se pueden quejar. La grabación la voy a subir. Volver a checar.